Hoy, en 678, la rompió. La señora Legardé, titular del Fondo Monetario, amenazó con sacar tarjeta roja a la Argentina. En realidad creo que más allá de lo desafortunado de la frase, hay una postura del Fondo Monetario absolutamente muy de oposición a la Argentina. Yo pregunto, ¿cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles eran las estadísticas de España? ¿Cuáles eran las estadísticas de Grecia? ¿Cuáles eran las estadísticas de Portugal, las de Inglaterra, las de este país? ¿Cuánto es la inflación en este país? La oficial. Yo creo que 3%. 2%. ¿Realmente todos ustedes creen que el costo de vida en Estados Unidos crece únicamente el 2% anual? ¿Cuánto se les incrementa la cuota de la universidad por año, o de sus pasajes, o de todo? Un modelo opuesto. España, ajuste y represión. Indignados. España. Exigen pan, trabajo y hogar. Argentina. Exigen poder comprar dólares sin decir de dónde obtienen el dinero para comprarlos y así evadir impuestos. Los manotazos de ahogado de Clarín. Recurrir a metodología nazi. Facebook, el anti-K. Ellos ganan cada vez que atropellan un índice. Caranchos. Una historia de Guillermo Moreno. 26 del 9, Escrache. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 horas. A ver, acá. Pagano Norma. Tendríamos que calentarlo a ver si es tan macho y se anima a salir. Ah, Norma Montenegro. A este hijo de puta hay que colgarlo en la plaza, pero antes de sangrarlo, así como él nos desangra a los argentinos. Está claro que todo tipo de escrache es absolutamente repudiable. Sinceramente es una práctica que nosotros no compartimos nunca y nos parece que atenta contra las normas de convivencia de una democracia como la que gozamos en la Argentina y con un proceso de libertades como que gozamos en las Argentinas desde hace casi 30 años. Dos fallidos reveladores. Denuncia contra Guillermo Moreno. Guillermo Moreno es por violencia de género. El fallido de Bonetti, el inconsciente de Bonetti es una maravilla. Guillermo Violencia, que la verdad que un psicólogo ahí. Y enseguida Adrián Ventura nos estará hablando de este hombre, de Rafecas, el juez que toma la causa que deja Olla Arvide, es la que investiga a Guillermo Moreno por abuso de autoridad, amenazas y violencia de género contra una despachante de aduana. La contradicción del año. ¿En qué quedamos, Iglesias? Yo, de una de las cosas que me enorgullezco es de haber sido, creo, el primero en definir a este tipo de gobierno como un sistema de estalinismo débil. Y una de las cosas, de los rasgos centrales del estalinismo era que no se podía salir del país. Vaya casualidad, vaya casualidad. Y segundos después. Yo no pude ir a la marcha esta porque estaba fuera, estaba dando unas conferencias en Europa, pero hubiera ido. Y una de las cosas, de los rasgos centrales del estalinismo era que no se podía salir del país. Vaya casualidad. Yo no pude ir a la marcha esta porque estaba fuera, estaba dando unas conferencias en Europa. La contradicción del año 2. ¡Qué bárbaro, Julio! ¡Qué bárbaro! A mí me parece que los ciclos históricos se agotan. Y el otro día me mandaron un pedazo de 678 que no lo veo. Cuando yo veo 678 me da bronca porque digo, esto degrada. 678 que no lo veo. A la sociedad hay que ofrecerle esto, no 678. Si 678 y la payasada esa que hacen por 2 pesos, bueno, esos son ellos. Yo en 678 no puedo hablar, hablan ellos. Digo, en los medios de ellos hablan los de ellos, en los medios nuestros los nuestros. 678 que no lo veo. 678. 678. 678. 678. 678. 678. 678. Este aviso repite la Corpo. Libertad de expresión no es solamente poder decir lo que se quiere decir, sino que existan medios para poder hacerlo. ¿Sabías que aún si cumpliera con la ley de medios, el Grupo Clarín sería el más grande del país? Sí, te veo, amor, del otro lado, no voy
voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de bellísimas noticias. ¡Uno! Gran capítulo de Tino y Gargamusa con Capusotto de invitado especial. Tino, ¿qué haces con esa agenda en la mano? Es la agenda de Capusotto. Mirá, Tino, está llena de ideas de personajes para usar en las próximas temporadas. Buenísimo. Mirá, Tino, este es un personaje al estilo Violencia Rivas y se llama Arta Minujín. ¡Ah! ¡Arta Minujín! Es una artista plástica que no pega una. Fabrica un obelisco de pan dulce y se lo comen las hormigas. ¡Harta! 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 ¡Harta, Argerich! Mirá este, Tino. Jean-Claude Van Damme. Un experto en artes marciales, fanático de bandana, que no logra que sus rivales lo respeten. ¡Dance, dance, dance, toma! ¡Dance, dance, dance! ¡Dance, dance, toma! 2. Más voces contra las marchas del odio. Charlie se burló de los cacerolos. Infonews. Charlie García criticó el cacerolazo. Me dio mucha gracia ver una marcha de señoras con abrigos de piel. Lo que pasa acá es un poco extraño, porque parece que los que están disconformes son los de la clase media y no hay un partido político opositor que sea fuerte. El otro día me dio mucha gracia ver en Corrientes y Callao y en La Recoleta, donde todo es muy paquete, una manifestación de señoras con abrigos de piel. Pero en general creo que Cristina está haciendo lo que puede bastante bien. 3. Debatazo mañana en 678. Eduardo Josami, Sergio Bergman. Se divierte. 678. Y aguante el Chino Volpato. Vos podrías tener un cumpleaños de 1500 invitados. Ni en sí, pedo. Sí, ni en no, pedo. No. A mí me gusta pero chiquito. Pero vos sos el 6, otro, vos sos el 7. otro extremo. Pone 6, 7, 8. Decía si ya estás en el corte, viste que los muchachos 6, 7, 8 ponen, los que dicen 6, 7, 8, ponen, decilo, ya quedás en la promo. ¿Ahí? 6, 7, 8. Yo lo digo, 6, 7, 8 y ya quedás en la promo. No, escúchame. Vos... A esto no lo van a poner. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el Muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo bien? Hay un bombo ahí, ¿viste? Ahí incorporado un bombo. ¿Todo en orden? Muy bien. Me parece muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa Gabriela Cerruti. Hola, Gaby, ¿cómo te va? Bienvenida, Gabriela. Es legisladora porteña por Nuevo Encuentro y también periodista. Muchas gracias por venir, Gabriela. También está con nosotros para compartir el programa Telma Luzzani. Hola, Telma, ¿cómo va? Bienvenida. Telma, periodista especializada en política internacional, es parte del equipo de Mañana Hoy por Radio Nacional con Roberto Caballero y de lunes a viernes de 18 a 20, eso es en la radio y en Visión 7 Internacional. Estás presentando un nuevo libro que acá les voy a mostrar, se llama Territorios Vigilados, cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica. Telma Luzzani, ahí lo estaba tapando al nombre. Está calentito el libro, ¿eh? Sí, acaba de salir.
Bueno, muchas gracias por venir, Telma. No, por favor. Vamos con el primer informe del día de hoy, tiene que ver con la charla, la conferencia que dio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy a la tarde en la Universidad de Georgetown. Vamos a ver algunos de los tramos interesantes de esa charla y los debatimos. Dale. Cristina en Washington, parte 1. Fondo Monetario Internacional y crisis europea. El recorte que hace el periodismo corporativo te impedirá enterarte de sustanciosos tramos de la charla que la presidenta dio hoy en Washington, en la que respondió incisivas preguntas de estudiantes. Mi pregunta es, ¿cómo usted responda a las declaraciones recientes del Fondo Internacional Monetario sobre monetaria internacional? Lo siento, sobre la tasa de inflación en su país? El Fondo Monetario Internacional no habla sobre la tasa de inflación, sino sobre las estadísticas en la República Argentina. La señora Legardé, titular del Fondo Monetario, amenazó con sacar tarjeta roja a la Argentina. En realidad creo que, más allá de lo desafortunado de la frase, hay una postura del Fondo Monetario absolutamente muy de oposición a la Argentina. Yo pregunto, ¿cuáles eran las estadísticas de España? ¿Cuáles eran las estadísticas de Grecia? ¿Cuáles eran las estadísticas de Portugal, las de Inglaterra, las de este país? ¿Cuánto es la inflación en este país? La oficial. Yo creo que 2%. ¿Realmente todos ustedes creen que el costo de vida en Estados Unidos crece únicamente el 2% anual? ¿Cuánto se les incrementa la cuota de la universidad por año, o de sus pasajes, o de todo? Realmente, chicos, hay contra la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional una suerte de ensañamiento. ¿Pero por qué? Porque somos el mal ejemplo, somos el mal alumno, somos los que dijimos que no a todas y cada una de las recetas que quisieron imponernos desde el año 2003, pero no desde el punto de vista ideológico. No tenemos nada contra el Fondo Monetario en términos ideológicos. Contra el Fondo Monetario Internacional tenemos el hecho de habernos llevado a la tragedia más terrible que tuvo la República Argentina, apoyando la convertibilidad y apoyando una política económica de endeudamiento. ¿Cómo miden las estadísticas aquí en Estados Unidos? Donde el déficit de cuenta corriente, la cuenta corriente de la Argentina, que es algo fundamental para saber la situación económica de un país, es positiva en 1.770 millones de dólares. ¿Vos sabés en cuánto es negativa la cuenta corriente de los Estados Unidos? No tenés idea. Si fuera cualquier otro país del mundo lo hubieran cerrado y clausurado. ¿Dónde están las estadísticas de Grecia? ¿Eran reales? ¿Se le hizo alguna observación a Grecia? ¿A España? Esto pasaba en España. Miles de ciudadanos marchaban indignados contra el ajuste que aplica el gobierno de Mariano Rajoy. Marcharon al Congreso en Madrid para exigir la renuncia del mandatario. En el lugar fueron recibidos por más de 1.000 agentes de la policía que reprimió la protesta, dejando decenas de heridos y detenidos. Razón a Cristina Fernández de Kirchner cuando se refiere al Fondo Monetario Internacional, restándole toda autoridad para hablar de nada. Lo contrario es aquello que hizo traicionándose el gobierno español del PSOE. ¿Se acuerdan cuando Rodríguez Zapatero le agradecía al Fondo Monetario Internacional? Reformas, estabilidad, confianza y un profundo agradecimiento por todos los consejos, las sugerencias y las reflexiones que siempre que escucho al director del Fondo Monetario Internacional, a Dominique Strauss-Kahn, me parecen de las más sugerentes. En España la situación es realmente compleja. Cuando piden que se vayan todos con una enorme bandera, están también
hablándole al PSOE. No se pueden hacer los distraídos. Se puede fracasar. Haciendo lo que uno quiere y sueña, uno se puede equivocar. Pero es mejor equivocarse así, que equivocarse como se equivocó el PSOE, llevándole el apunte nada menos que al Fondo Monetario Internacional. Bueno, muy bien. A ver, Telma, ¿sigue teniendo importancia el Fondo Monetario Internacional como organismo financiero internacional después de las sucesivas crisis que estuvimos viendo, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa y en Estados Unidos, o está devaluado? Digamos que sigue teniendo mucho poder y mucha influencia en una parte del mundo, como es el caso, vemos, de Europa, o por supuesto en el caso de Grecia, y muchísimo menos en nuestra región, donde ya pasamos por la situación que hoy están pasando, desgraciadamente, países como Irlanda, como Italia, como España, como Grecia, en donde se le impone realmente situaciones humillantes. Mira, la debilidad que implica estar en manos de ser deudor del FMI es de toda índole. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, que Alemania obligaba a Grecia a no recibir refugiados sirios. Esto salió porque una organización de derechos humanos para los refugiados iba a culpar a Alemania, a ser culpable junto con Grecia, porque evidentemente al no dejar entrar a los sirios que pedían refugio, muchos de ellos murieron, incluso muchos murieron en las costas. Entonces, digamos, a tal punto llega la situación de poder o de subordinación, digamos, de un país respecto al FMI, que pueden llegar a tomar medidas de toda índole, en educación, en salud, en el tema de refugiados. Impresionante eso, ¿eh? A ver, Gaby. No, es que la escucho a Telma y la verdad es que es difícil no acordarse que eso nos pasaba a nosotros hace muy poco, digo, y que hay una generación que ya no sabe que eso pasaba, digamos, ¿no? Viste que nosotros solemos decir que, bueno, mis hijos están creciendo sin saber lo que es que no te dejen manifestarte en la calle, o sin saber qué es que no te dejen leer un libro. Bueno, mis hijos también van a crecer sin saber qué es que una vez cada cuántos meses teníamos que rendir el examen frente al Fondo Monetario Internacional, y que era toda la expectativa puesta en llega la misión del fondo, a ver si cumplimos o no cumplimos las pautas, y pasábamos un examen frente a ese organismo financiero internacional y se tomaban medidas adentro del país que tenían que ver con lo que decía o no decía ese organismo financiero internacional. Mira, yo le escuchaba hoy a la presidenta y sobre todo escuchaba las repercusiones después, ¿no? Y me parece que hemos perdido absolutamente la capacidad de escucharnos en este país, porque digo, uno puede no estar de acuerdo con una cantidad de medidas del gobierno, uno puede no estar de acuerdo con algunas cosas que dice la presidenta. Ahora, no puedes no llenarte de orgullo de escuchar a una presidenta defender, nada menos que en Estados Unidos, de esa manera los intereses de un país. Entonces, mientras escuchaba una cantidad de amigos y conocidos que llamaban, porque llamaban, qué emoción, la viste, me morí de emoción, la tengo grabada, qué sé yo, todo lo demás, leía otras cosas de gente que o no la había escuchado o había mirado partes cortadas y había leído lo que quería leer. Y realmente lo que encontramos ayer en la ONU y hoy es algo que nos tiene que llenar de orgullo, aunque no estemos de acuerdo con alguna cantidad de medidas domésticas, aunque pertenezcamos al partido político que sea. Digo, ¿cuánto hace que este país no tenía un jefe de Estado, una jefa de Estado que fuera un organismo internacional a defender nuestra soberanía monetaria, a decirle al Fondo Monetario Internacional que ya no tiene derecho a decirnos lo que tenemos que hacer o dejar de hacer? ¿Cómo nos puede importar más? Yo además creo una cosa, estuvieron generando toda la expectativa de que nos iba a sancionar el Fondo Monetario Internacional la semana pasada. Claro, esa es la idea. Entonces, que yo no entiendo. Claro, ¿no? Y es que no sanciona, decís, ¿por qué? Ya no existe más. O sea, ellos sí, hay una cantidad de gente que no se dio cuenta que ya no importa más si no sanciona o no el Fondo Monetario Internacional. Y la verdad es que creo que después viene otro informe, pero lo de España a mí no deja de darme mucha pena. La verdad es que me apena profundamente, me apena lo que pasó anoche, que creo que está pasando ahora de nuevo, ese cartel de que se vayan todos, ¿no? Esa idea de que estuvimos allí hace tan poco tiempo, y la otra vez que vine acá también dije, ojalá les llegue su 2003, ojalá puedan encontrar el camino de salida de ese momento tan horrible que están viviendo hoy todos, ¿no? Yo quería agregar una cosa sobre Georgetown, porque hoy justamente en el programa de Radio Nacional con Roberto Caballero hablamos con Eric Langer, que es el director de esta cátedra, o mejor dicho, es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown, donde va a estar incluida esta cátedra de Argentina. Bueno, entonces, entre muchas preguntas, resumo, contó por un lado, el clima, digamos, de comodidad, el clima de
de amistad incluso que se desenvolvió en el lugar y quedaron, digamos, y el asombro que causó, la buena impresión que causó la presidenta en este momento, digamos, a pesar de las preguntas que fueron en algunos casos muy duras, la sensación general fue realmente, como dice un poco Gabriela, de estar frente a, además de una estadista, una mujer brillante, una gran oradora, ¿no? Totalmente. A ver, Edgardo. Sí, yo comparto lo que dicen Gabriela y Telma. Me parece que el discurso político de Cristina Kirchner está situado en una especie de centro de la época, digamos. Estamos viviendo una época que es, en los últimos 40 años se desarrolló un tipo de capitalismo que hoy está entrando en una zona que no podemos decir de agonía definitiva, pero sí de una crisis de muy difícil retorno. Entonces yo escuchaba a Cristina y leí la intervención de Dilma Rousseff, y no conozco la de Evo, pero me imagino que va a ir en la misma dirección. Y me parece que está pasando algo muy interesante, que es que la referencia alternativa que hay en el mundo a lo que está pasando en Europa, que no es un problema circunstancial, va a haber por lo menos 2 generaciones que van a sufrir las consecuencias del paro, del desempleo, de los recortes sociales. Y cuando esa gente mira al mundo a ver qué se puede hacer, qué otras alternativas hay, Argentina está ahí, no como una gran potencia, sino como un ejemplo de soberanía política, como un ejemplo de autodeterminación y como un ejemplo también de movilización de las fuerzas internas y de dejar de pensar que todas las cosas las pueden resolver aquellos que son exactamente los responsables de este estado de cosas, ¿no? Me parece que yo comparto esta idea del orgullo, de la satisfacción, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre esta conferencia o esta charla que dio la presidenta en Washington, en la Universidad de Georgetown, en el día de hoy a la tarde. Vemos otro tramo y lo seguimos debatiendo. Dale. Cristina en Washington, parte 2. Latinoamérica, modelos y libertad de expresión. Si consumís medios hegemónicos, tampoco accederás, como dice Ramonet, a la buena información. Los compilados que verás en TN evitan estos fragmentos de la exposición de Cristina de esta tarde en la capital estadounidense. ¿Por qué nosotros, los estudiantes en Georgetown, tenemos la oportunidad para hablar contigo cuando en Argentina conmigo, olvídalo conmigo. Cuando usted no ha hablado con la prensa en Argentina por muchos años. Con la prensa hablo muchísimo, cuando voy a actos, me entrevistan, me acceden al... Lo que sucede es que en Argentina no hablar con la prensa es no decir lo que ellos quieren escuchar. Entonces, me parece que hay una gran diferencia. Me gustaría que asistieras a alguna conferencia de prensa por allí, en la República Argentina, donde cuando a algún periodista no le gusta algo comienza a gritar y a hacer escándalo y cosas que realmente, no todos. Una vez nos patearon una puerta en la Casa de Gobierno, en la sala, porque no les gustaba la respuesta que le había dado de un cronista de un prestigioso de un diario centenario. No vamos a decir prestigioso, centenario. Centenario tiene el mérito de tener más de 100 años. Yo le estoy leyendo el titular del diario, pero no se enoje porque no es un ataque personal. Pese a las quejas, el gobierno... Perdón, le pido respeto. Ministro Mariano Barrio del Diario de la Nación. La pregunta es, ¿los periodistas a partir de ahora vamos a tener que pedirle permiso al gobierno para publicar una denuncia de la oposición o para publicar las declaraciones de un juez como el juez Blanco? ¿Vamos a tener que pedirle permiso a la Casa Rosada, al ministro del Interior, a la presidenta? No, creo que no ha quedado claro, no tienen que pedirle permiso a nadie. Lo que tienen que tratar, ¿sí?, como periodistas, es de buscar la verdad y de informar la verdad, con absoluta objetividad, cosa que ha faltado en todas las notas que hemos visto desde el día 14 hasta la fecha, en la cual hoy el resultado definitivo ha confirmado que el resultado provisorio era absolutamente correcto. Una vez nos patearon una puerta en la Casa de Gobierno, en la sala, porque no les gustaba la respuesta que le había dado. Algunos periodistas creen que en realidad es más importante el entrevistador que el entrevistado, o que la gestión de un gobernante es contestar medios a la prensa. En realidad, lo que debe hacer un gobierno es garantizar la publicidad de los actos. Y además, fundamentalmente, también una prensa que muchas veces no sucede lo que sucede en Estados Unidos, donde la prensa dice claramente con qué se alinea. Por ejemplo, yo me acuerdo en la campaña de Obama, de Washington Post, de New York Times, dijeron a sus lectores que ellos
apoyaban la campaña de Barack Obama. Veamos cómo estos dos diarios estadounidenses, The Washington Post y The New York Times, apoyaban explícitamente a Obama antes de las elecciones del 2008. The New York Times, editorial: Barack Obama para presidente. The Washington Post, editorial: Barack Obama para presidente. Muy bueno que cada medio de comunicación explicite ante sus lectores, sea un medio escrito o de audiovisual, que tiene determinada posición, que apoya a fulanito, a menganito. ¿Por qué? Porque hace a la defensa del que lee. El que lee sabe que el que está escribiendo está apoyando determinada ideología, determinada candidatura, determinada gestión. Esto en mi país no sucede. Vos hablás con los periodistas y son todos independientes. En realidad son independientes de los reyes de España, porque no hay periodismo independiente en el mundo. Nadie es independiente en el mundo. Vos mirás el mundo desde un lado. Cristina en Washington, parte 2. Si realmente la inflación fuera del 25%, si la pauta salarial ha sido promedio el 25%, si además hemos tenido una inversión en el último año 2011, la más alta de todo el periodo, el 24,5%, ¿de dónde sacamos cómo creció la economía al 9,2 en el 2010 o al 8,9 el año pasado? ¿Cómo obtuvimos un superávit comercial el año pasado de más de 10.000 millones de dólares y este año un superávit comercial que ya a fines de agosto es de 10.000 millones? ¿De dónde saca la gente? Me encantaría, Nicole, como Kevin, invitarte a Buenos Aires para que vieras lo que es el consumo en Buenos Aires, pasear por Buenos Aires, que es una ciudad lindísima aparte, y ver a los restaurantes llenos, los shopping llenos, la gente consumiendo. Tenemos una política social que llega a los sectores más vulnerables, que son los que más consumen también y menos capacidad de ahorro. La cantidad de argentinos que viajan al exterior, con los cuales me he encontrado en Nueva York. El otro día salió campeón Maravilla Martínez. Lleno de argentinos Las Vegas, viéndolo a Maravilla Martínez. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. No podríamos haber pagado ninguno de los miles de millones de dólares que hemos pagado. No hubiéramos podido sostener el crecimiento de una economía como la que sostuvimos. Mucho menos hubiéramos logrado la incorporación de millones de excluidos que hoy están consumiendo y tienen o una asignación universal o un trabajo en una cooperativa o un trabajo registrado. En donde hay un crecimiento muy alto, hay un cierto grado de inflación, pero no en absoluto las cifras inconsistentes y absurdas que algunos publican y que nadie puede explicar ni dar cuenta de ellas. Cristina en Washington, parte 2. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Florida, pero mis papás son de Haití. Ah, de Haití. Sí. También tuvo que ver el Fondo Monetario Internacional. Saben que el Fondo Monetario, o sea, los haitianos cultivaban arroz, todo el mundo lo sabe. El Fondo Monetario recomendó que no se dedicaran a cultivar arroz, sino que se dedicaran a los servicios. Hoy no tienen ni servicios ni arroz, bueno, pero... Yo le quería preguntar, dado que en 2 semanas tenemos elecciones presidenciales en Venezuela, si Chávez desconoce los resultados, usted categóricamente nos puede decir ahora que condenaría el nuevo régimen al desconocer los resultados y, de ser así, impulsaría la expulsión de Venezuela de UNASUR y de la OEA, como se ha hecho en casos anteriores. Bueno, tú presupones que va a perder Chávez, así que me estás preguntando que qué va a hacer Chávez, o sea, ya hay una presuposición. No debe haber presidente latinoamericano que haya pasado por más elecciones que Chávez. 14 elecciones, no creo que nadie que sea antidemocrático, y cuando le tocó perder una elección, cuando perdió un plebiscito, creo, si mal no recuerdo, reconoció que había perdido ese plebiscito. Así que realmente creo que no hay ningún antecedente para afirmar que Chávez no va a reconocer un resultado electoral, cualquiera que fuera, porque ya le tocó perder y lo reconoció. En realidad el que ha sufrido un golpe de Estado fue en el año 2002 Chávez, cuando desde la Cámara de Fedecámara, Comercio, Carmona fue electo presidente por un grupo de no sabe qué, él fue encarcelado, y el único gobierno del mundo que reconoció al presidente Carmona como presidente de Venezuela fue el gobierno de los Estados Unidos. Hay el fondo, no podía ser ni de otro modo, no podría ser de otro, of course.
Bueno, me parece que hay dos ejes. Uno de ellos, Telma, tiene que ver con la libertad de expresión o con el periodismo independiente. Hace una reflexión alrededor del tema la presidenta, y lo otro tiene que ver con Venezuela. Elige tú. Yo voy a elegir hablar de las preguntas que le hicieron. Vos sabés que yo no pude verlo en directo y leí las preguntas y me llamó la atención la coincidencia de las preguntas con los titulares de los diarios hegemónicos o de los sectores opositores de derecha. Y entonces justamente hablé con el corresponsal del ABC News acá y le pregunté, decía, ¿qué casualidad? La pregunta era, ¿es casualidad que, por ejemplo, en el periodo de Menem, en general, el sentido común o el lector común de Estados Unidos está a favor del gobierno argentino cuando a nosotros no nos iba bien? Y ahora que a nosotros nos está yendo bien, justamente el público, la mayoría argentina tiene dudas, dice que es una dictadura, que se parece al chavismo. Y entonces me decía, bueno, lo que pasa es que el público o los diarios norteamericanos en realidad replican lo que escriben acá los diarios hegemónicos. Entonces las preguntas de los chicos, me parece que lo que revela es que desconocen totalmente la Argentina. Hacen las preguntas sobre presupuestos de que no hay libertad de expresión, sobre el presupuesto de que en Venezuela no hay democracia, de alguna manera replicando los... Bueno, pero es cierto que la presidenta no da conferencia de prensa, o sea, no es habitual que la presidenta dé conferencia de prensa. Y me parece interesante el argumento también que hay alrededor de esa idea, porque más o menos lo explica, lo verbaliza diciendo, no hay conferencia de prensa porque no hay respuesta que quiera ser escuchada, digamos. Más o menos así entiendo yo que se refiere, digamos, alrededor de ese tema, ¿no? Sí, eso es verdad. Igual, sobre eso yo quería decir, ya que vos sacaste el tema y apareció, y fue uno de los carteles que estaban que tenían los cacerolazos de Nueva York en la puerta del hotel donde estaba hospedada la presidenta, como que se convirtió en algunos sectores de la sociedad argentina un reclamo que es gremial, si vos querés, político gremial, si uno lo encuadra desde las buenas intenciones de ese planteo de queremos preguntar, pensemos bien, supongamos que es eso, entonces quieren ejercer de otra manera su profesión quienes dicen queremos preguntar. A mí lo que me parece tramposo, complicado y sucio es cómo pasa de ese planteo político gremial de periodistas a convertirse en una bandera de un cacerolazo. Queremos preguntar, estaban las pancartas en el cacerolazo de ayer, se convierte en una bandera de un chico que le pregunta, reproduciendo toda una lógica dominante. Entonces me parece que el riesgo no es tanto que periodistas reconocidos digan eso, porque uno entiende a qué están jugando, o si vos querés pensando bien es eso, un reclamo relacionado con su profesión o con su práctica o con cómo les gustaría que fuera el vínculo entre la prensa y el poder político. El problema es cuando una bandera de un sector, de una profesión, se convierte o la quieren instalar como una bandera de la sociedad. O sea, que si no hay conferencia de prensa no hay democracia. A veces que el problema está ahí está la trampa, y ese es el mecanismo de siempre, que es un interés privado, a través del poder que tienen, lo instalan como una demanda de todo el mundo. Me parece que ahí es donde está el problema. A mí me parece que hay dos cosas. Primero, yo creo que los estudiantes que preguntaron no se informaban solo por los medios americanos. Me parece que yo he estudiado y he vivido estudiando afuera, y uno cuando quiere saber sobre un país se debe haber informado leyendo Clarín en internet, digamos. Me parece que se prepararon para la conferencia de prensa leyendo los diarios en internet de la Argentina. Pues también el tema de la conferencia de prensa, primero, yo creo que si la presidenta diera conferencias de prensa sería un lujo. Me parece que la capacidad y el nivel de respuesta que tiene y de conocimiento de todos los temas frente a lo que es la media, y nos ha pasado a todos, que la vez que hubo una conferencia de prensa en Olivos, los mismos periodistas, aunque ahora no lo quieran reconocer porque tienen ese espíritu corporativo, no podían creer el nivel de las preguntas que había en ese momento, que no era ni siquiera el nivel de los estudiantes preguntando de allí. Después yo creo que, hemos instalado dos institutos, que es el del debate y el de las conferencias de prensa, que no son nuestros, que son del periodismo americano, ni siquiera es del periodismo europeo, la conferencia de prensa, es el presidente norteamericano el que tiene la costumbre de dar una conferencia de prensa cada tanto.
creyendo que esa es la verdad revelada con respecto a la comunicación entre un gobierno. Digo, con lo mismo que creíamos que el Fondo Monetario nos tenía que decir qué hacer, también creemos que el periodismo norteamericano nos tiene que enseñar qué hacer con respecto al periodismo. Digo, en la Argentina nunca hubo la práctica de la conferencia de prensa del presidente, salvo cuando había ocasiones en las cuales había algo que comunicar. Me acuerdo de la conferencia de prensa de Menem con la AMIA o con temas particulares. Pero la cuestión de la conferencia de prensa periódica no es algo tradicional o típico de la relación entre el periodismo y el presidente en la Argentina. Es algo que sucede en Estados Unidos y que la verdad es que en la Argentina la comunicación de los presidentes y de los políticos ha sido lo más variada. Digo, teníamos a Corach hablando con 20 mobileros en la puerta o lo que fuera. A mí de todas maneras me parece que es cierto que se instala como bandera de la sociedad, banderas de los medios. También es cierto que evidentemente está tan... hay un nivel de agresividad tan grande con respecto a uno de los medios de comunicación, al grupo hegemónico en este caso, como es Clarín, TN y todo, que han logrado machacar e instalar cosas que no hay lugar donde refutarlas. Entonces a veces encontramos a gente conocida repitiendo barbaridades que son casi mitos urbanos. Voy a decir, pero ¿de dónde lo sacas? O sea, no se puede salir del país. ¿De dónde no se puede salir del país? No tenemos libertad. ¿Qué libertad no tenés, digamos? Son cosas que no admiten refutación y que se han ido instalando como verdades reveladas, ¿no? A ver, Cintia. Sí, pensando lo que dicen, yo no puedo dejar de recordar el programa de Jorge Lanata con la parafernalia de Queremos Preguntar, ¿no? Me parece de ahí sale el eslogan ese famoso Queremos Preguntar. Me parece que está bueno afrontar el debate, está bueno que ella se presente ante este estudiantado y explique la política comunicacional de este gobierno, que puede ser hasta criticada. Puede haber personas que digan, bueno, a mí la verdad que me gustaría que hubiera conferencias de prensa. Ahora, de ninguna manera no podemos dejar de poner en contexto por qué este gobierno tiene una política comunicacional, por qué sortea el mecanismo, el reclamo gremial, como decís vos, que en realidad se ha instalado como que es un ataque a la libertad de expresión y una falta democrática que la presidenta no dé conferencia, se ha instalado eso por el poder disciplinador de los medios hegemónicos. Y ella se planta y lo dice. Y si no quiere dar conferencia de prensa, te podrá no gustar, pero eso no invalida las políticas públicas democráticas de este gobierno. En general es un problema del gobierno, no solamente de la presidenta. En general el gobierno, en todas sus instancias, estamentos, ministerios, etcétera, no tiene esa predisposición. A ver, sería absurdo negar esa cosa. Hay 8 años de historia alrededor de un gobierno que no tiene una actitud de estar explicando públicamente en conferencia de prensa todo lo que... Prefiere una comunicación directa, eso es lo que estoy planteando. Nilda Garrés da conferencia de prensa cada vez que tiene algo que anunciar. Randazzo dio hoy una. Hay ministro, Echegaray da conferencia de prensa. Digamos, me parece que tiene que ver... Hay veces que dan conferencia de prensa. Digo, la semana pasada, que yo estaba pendiente de una, la que dieron Bossio y Kicillof al día siguiente de los anuncios del tema de los terrenos y todo, si no la veías por la TV pública, no la veías. O sea, cuando no les interesa la conferencia de prensa o el anuncio que está haciendo el funcionario, no tenés manera de ver lo que están diciendo si no lo está pasando la TV pública. Además hay un detalle que es que la sociedad argentina está sobreinformada. Decir que la sociedad argentina no sabe qué hace el gobierno es ignorar hasta una peculiaridad que tenemos en los últimos años, que hay, yo diría, una inflación informativa descomunal. Es un cruce permanente y me parece que en el fondo de la cuestión está la idea de que los monopolios no quieren conferencia de prensa, los monopolios quieren shows, quieren espacios turbulentos para generar climas y para generar operaciones. Entonces, así como vimos, y después vamos a volver a ver lo de Moreno con esta señora que lo interrumpió 2 o 3 veces, la idea de romper, la idea de frustrar una determinada escena donde el gobierno se muestra como autoridad política, es la escena que están buscando. Eso me parece más interesante. Yo creo que a mí me gustan las conferencias de prensa, tampoco les doy demasiada importancia, igual que los debates televisivos de los candidatos. Nadie cambia de opinión porque un candidato esté mejor en un debate. Pero me parece que en cualquier caso, suponete que las conferencias de prensa son centrales para la vida de un periodista y sin conferencia de prensa mañana se acaba el periodismo argentino. Vamos a decirlo así. Bueno, es un problema que entonces tiene el periodismo. A mí lo que me parece muy tramposo es el cómo traspasa eso a que sea un problema de la sociedad. Entonces, llega el 7 de diciembre y en lugar de que un grupo poderosísimo de medios de comunicación puede llegar a tener un inconveniente económico, se ha convertido en que ese día se acaba la libertad de expresión. Quiero decir, el paso entre una cosa y otra es donde me parece que hay que machacar con la explicación, porque incluso diciendo que sin conferencias de prensa hay un problema gravísimo para el periodismo,
eso no quiere decir ¿Pero que por qué nada habría más un que problema eso. gravísimo para el No, periodismo? estoy exagerando. Una metáfora. Pero es más difícil de Exagero. argumentar eso que argumentar que la conferencia de prensa sirve para informar a la sociedad. O sea, la trampa argumental está en que el gobierno no da cuenta de sus actos y no responde por los actos, cuando en realidad estamos atravesados hasta el hartazgo. El esquema que explicaba Gabriela, que es un esquema absolutamente yanqui. Y es más, a tal punto es así que de ahí sale el chiste del no comments, digamos, es hijo de eso mismo. Entonces vamos a ver a qué funcionario argentino le permiten decir sin comentarios. ¿Qué diría? Lo que quiero decir es, termino con esta idea, que en cualquier caso, si fuera, sería un problema de los actores de la conferencia de prensa. Eso es lo que yo quiero decir. No es un problema de la libertad de expresión, la conferencia de prensa. Eso es otra cosa. A ver, Dante. Hay un tema que me parece que es, digamos, el tema de la conferencia de prensa supone preguntarnos de quién es la pregunta. Es decir, ¿quién pregunta en esa conferencia de prensa? Es decir, lo que están preguntando son los periodistas y la presuposición es que esa pregunta del periodista está representando los intereses de la sociedad civil. Porque eso es lo que está de fondo también. El queremos preguntar es digamos, adueñarse un lugar que no les es propio y se lo adjudican. Exacto. Como que lo es. Ese es el problema. Y lo que se hace es una relación inversa de lo que debió haber sido, y es que la sociedad civil tiene una serie de intereses y preocupaciones y el periodista las amplifica. Acá se da al revés, digamos. En realidad son las preocupaciones del periodista, los intereses del periodista que luego resultan amplificados en un cacerolazo con un cartel. Pero yo no termino de entender eso del interés del periodista, porque el periodista es una persona que trabaja para una empresa y yo no veo que haya movilizaciones de mobileros o de cronistas. Lo que hay es una operación de grandes monopolios que están jugando políticamente a demostrar, a amalgamar la no práctica de las conferencias de prensa con una falta de información y de transparencia sobre los asuntos. Yo que fui periodista y conferencia de prensa, digo, vos podés como periodista decir que querés conferencias de prensa porque es la manera que tenés de, digo, hay muchísimos periodistas de este país que nunca se encontraron cara a cara con la presidenta o que no pudieron hacer determinadas preguntas o lo que fuera. Y es un interés absolutamente legítimo y uno estudia en la Facultad de Periodismo para cuando llega a un lugar importante en el periodismo poder ir a una conferencia de prensa del presidente o de quien fuera. Digo, la conferencia de prensa es un instituto, es una fórmula del periodismo, como hay otra cantidad de fórmulas para llevar adelante. Yo también te podría decir que, así como la conferencia de prensa es un instituto norteamericano del periodismo, jamás un periodista en Estados Unidos no trataría sin respeto a un presidente o no se identificaría de qué medio o de qué interés viene, digamos, porque efectivamente hay una historia de representación de determinados sectores políticos y determinados factores de poder con respecto a la prensa en los Estados Unidos. Eso en la Argentina, en este momento, digo, no hay conferencias de prensa, entre otras cosas porque eso está en discusión en este momento y va a estar mucho más en discusión de acá hasta el 7 de diciembre, que es a quién representan los medios y a quién representan los periodistas. Ahora, ¿es tan legítima la expectativa de que un periodista pueda discutir o preguntar a la presidenta? Yo puede ser que se enseñen las facultades de periodismo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No importa, pero ponele que ya te dejo, ya termino. Ponele que lo fuera. Suponete que fuera así. Está bien, es un problema yo no supongo que lo fuera. Bueno, pero está bien, pero no importa con lo que digo. En todo caso, blanqueemos eso. Es algunos periodistas que quieren preguntar y ya está, nada más que eso. Por ahí tiene que descreer. Por ahí tiene que empezar a descreer. No, es que yo creo que además hay toda una discusión sobre hacia dónde va el periodismo, digo, y en ese sentido las redes sociales se están explotando. En ese sentido, Huffington, la dueña y creadora de la mayor novedad periodística que en este momento, que es el Huffington Post, que acaba de abrir en Italia y en España y todo lo demás, ella dice, volvimos a la esencia del periodismo, que es que habla el que tiene algo para decir y no tiene que tener un intermediario, que es el periodista. Digo, el periodista es un intermediario entre el que durante muchas décadas, entre el que tiene algo para decir y el público, digamos, o el lector o lo que fuera. Con las redes sociales estamos volviendo a que aquel que tiene algo para decir o para preguntar lo puede hacer directamente. Estamos en un periodo de transición y creo que eso también es lo que está sacudiendo al periodista, que es que el rol del periodista, no por la presidenta, no por la Argentina, no solo por la ley de medios, el rol del periodista como intermediario en la sociedad está en cuestión. Yo creo que quiero dar mi opinión porque es muy importante en este sentido. Primero coincido con tu planteo total. La conferencia de prensa, si uno mira la historia de las conferencias de prensa, cuáles fueron los resultados anodinos, salvo una excepción que yo recuerdo, que fue en la Quinta de Olivos, en el año 74, no voy a dar las precisiones porque estoy memorizando, estaba Perón dando una conferencia de prensa y estábamos allí todos los periodistas que venían de radios, de medios,
y una periodista, el nombre ahora no, el apellido no lo recuerdo, pero a lo mejor vos lo recordás, le hizo una pregunta a Perón que lo descolocó totalmente. Le dijo, ¿qué me dice usted, presidente o general, acerca de esas parapoliciales que matan gente y persiguen gente? Y Perón le preguntó su nombre, eso fue público, lo podemos dar alguna vez acá. Perón le pregunta su nombre, a qué pertenecía y que se hiciera cargo de esa denuncia que estaba haciendo. Eso se llamó una provocación, vuelvo ahora a lo que decía Moca, tal cual está el periodismo hoy. Después de ver las tapas de los diarios y los comunicadores de los medios dominantes, la mentira permanente que nosotros estamos observando en los informes, ¿cómo vas a dar una conferencia de prensa si van a poner seguramente a alguien para que esa conferencia de prensa se transforme en un escándalo? Para provocar. Las conferencias de prensa en los grandes países, y hablemos de Estados Unidos, que vos decís que es el origen de todo esto, nunca pusieron en brete a ningún presidente. No has escuchado nunca que un presidente pierda el poder por una conferencia de prensa. Que es un buen ejemplo de esa conferencia de prensa, porque sabes cómo terminó esa historia. Digo, terminó con la desaparición de esa periodista, con el secuestro y la desaparición de esa periodista. Disculpame, pero no me parece que sea un ejemplo feliz. Hay veces que funciona así. Yo estoy de acuerdo con que exista la posibilidad de una pregunta, exista la posibilidad, hay una función pública que hay que dar cuenta públicamente, la instancia que hay en la institución periodística para dar cuenta de esas funciones que se van llevando adelante en la vida pública. Lo que pasa es que también creo que no hay preguntas, hay una necesidad de, digamos, direccionar solamente o esperar o buscar una respuesta que no es la que el funcionario quiere. Entonces ahí sí se cae en una idea de humillación, que es lo que yo no estoy de acuerdo que esté ocurriendo, humillación de la función pública alrededor de una pregunta, ¿no? Cambiamos de tema, pasamos, hablando del tema, a Eduardo Feynman, que en su programa de ayer estuvo cuestionando a este programa 678. Vamos a ver qué es lo que pasó y lo debatimos. Dale. Eduardo Feynman, la nueva estrella de Clarín. La voz oficial de Daniel Haddad le disputa a Bonelli y a la Nata el trono de la predilección mañetista. En el marco de la operación instalar que Guillermo Moreno incurrió en violencia de género, lo que como 678 demostró ayer es falso, el Feynman malo se alineó taxativamente a la cadena ilegal del desánimo. Esto repitieron. Y a otro fue la mano, pero es habitual, es a Guillermo Moreno. Guillermo Moreno agredió verbalmente a Sandra González, titular de Adecua. El propio gobierno tiene una campaña en televisión, sáquele tarjeta roja al maltratador. ¿Por qué no le sacan tarjeta roja a este maricón de cuarta, que es Guillermo Moreno? Pero nadie le puede poner un límite a un secretario de Comercio, a alguien que siempre lleva adelante actitudes violentas. Maltrató verbalmente y la hizo sacar por custodios del brazo a Sandra González. Todo un bardo alrededor de la apretada de Moreno a las entidades de defensa del consumidor. Denuncia contra Guillermo Moreno. Guillermo Moreno es por violencia de género. El fallido de Bonelli, el inconsciente de Bonelli es una maravilla. Guillermo violencia, que la verdad que un psicólogo ahí. Antes de desbaratar la opereta, de un fallido a otro mejor, vinculado con la exitosa táctica de mandar a cacerolear a 5 tipos para lograr que un juez se aparte de una causa. Y enseguida Adrián Ventura nos estará hablando de este hombre, de Rafecas, el juez que toma la causa que deja Olla Arvide, es la que investiga a Guillermo Moreno por abuso de autoridad, amenazas y violencia de género contra una despachante de aduana. Ahora sí, esta fue la realidad. Hasta del audio que editó Clarín.com se desprende la inexistencia de misoginia. Conmigo está María Lucila Pimpi Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por venir. Esa reunión la organicé yo, la convoqué yo. Fue la primera reunión de un espacio que nosotros estructuramos en la subsecretaría, un consejo asesor para evaluar la conducta ética de las asociaciones de defensa del consumidor. La señora González llegó tarde a la reunión. Cuando está hablando Moreno, menciona algo que es la anécdota según la cual
Mañeto, cuando Alfonsín le plantea, déjenme terminar el mandato, Mañeto le contesta, usted ya no hace parte de la solución, usted es parte del problema. Eso estaba en el video, pero como esta chica González llegó tarde, no escuchó. Escuchó que Moreno mencionó a Alfonsín y le empezó a decir, ¿qué dijo de Alfonsín? ¿Qué dijo de Alfonsín? Lo primero que ocurrió es lo que yo le cuento. Tras cartón, seguimos con la reunión, pregunta Moreno, me pregunta a mí, si alguien tiene en un producto que ofrece un rótulo que no es lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor, establece que vos tenés que poner en el rótulo lo que estás ofreciendo. En ese momento ella interrumpe de nuevo, entonces hubo ahí el secretario sigue hablando, ella le vuelve a preguntar, entonces le dice, no tenés la palabra, estoy hablando yo, levanta la mano. Cualquiera puede construir, explicando la metodología, lo que está haciendo. Lo que no sirve, es decir, en el rótulo vendemos leche y adentro hay agua blanca, colorada, eso no es. Si en canasta básica de alimentos uno presupone que está adoptando la metodología de lo que han definido la canasta básica de alimentos. Se entra, se ve lo que es una canasta básica de alimentos y uno presupone que es lo mismo, no que no es lo mismo. Si no es lo mismo hay que explicar, si no se explica es lo mismo, y no es lo mismo. Pero nosotros, perdóname, nos cansamos de decir en ¿Podés todos lados. levantar la mano y pedir la palabra? Es que no se puede hacer. No hablar, porque es una reunión donde después se va a dar la palabra a los que soliciten la palabra. Si querés levantar la mano. A ver, no se puede entrar con otra persona. No se puede hablar. Si no levantás la mano y se te da la palabra, no tenés la palabra, porque no pueden todos al mismo tiempo hablar cuando quieren. Es una metodología que se ha consensuado de funcionamiento. Pero finalmente ella, la última interrupción fue para decir, ¿y qué es la ética para vos? Y entonces él le dijo, bueno, si vos no podés, o si usted no me acuerdo, no podés respetar un sistema de funcionamiento, te retírate. Entonces ella se fue hacia la puerta y la acompañaron. Y se decidió hacer este espacio, porque no quieren las demás seguir el mismo camino de lo que no honran el cumplimiento de la ley y su conducta ética. Por lo tanto, ¿qué es para vos la ética? Levantar la palabra. ¿Qué es para vos la ética? Si no levantás la mano y se te da la palabra, le voy a pedir que te retires de la reunión. ¿Está claro? Retirame, yo no tengo ningún problema. Por favor, la saca de la reunión, se retira de la reunión. Hasta luego, gracias por venir. ¿Qué nos vas a decir? Por favor, ayudar a la señora de la reunión, porque no se ajusta a la metodología. Y si alguien más considera que se tiene que retirar de la reunión, no hay ningún tipo de... Todo está grabado y se va a subir en internet así, como está. No va a haber edición como en tele, ¿eh? Exactamente como está, se va a subir a la reunión. Así que a internet. Si alguien más se quiere retirar en este momento, aprovechamos y se retira. 2 personas que trabajan con nosotros en la secretaría la acompañaron. Nadie la tomó del brazo, señor Feynman, nadie. Ni la tomaron del brazo ni nada. Y ella, llegando a la puerta, te gritaba, esto es autoritarismo. Bueno, la señora González llegó a esa reunión con un solo propósito, que es que esa reunión no se hiciera. Felizmente no lo logró. Y si a usted le resulta chocante que el secretario Moreno habla con mucha vehemencia, bueno, la verdad es que eso es algo que es difícil para mí decirle, bueno, si le molesta uno no debería participar en una reunión con él. Siempre habla con vehemencia y no es que tiene un trato así con las mujeres. Quien sí es un conocido misógino, como mínimo, es Eduardo Feynman. A mí me parece de maricón de cuarta, un hombre maltratando a una mujer. ¿Ustedes tienen tomado el colegio? ¿Perdón? Si no entendiste la pregunta, te hago... el colegio. ¿No escuchaste la pregunta? No, perdón, no la había... ¿O te resulta un poco difícil, te hago otra? No la había escuchado, perdón. Okay. Bueno, y pero ese perdón. Rector está pasando por encima, Niñita, del órgano de gobierno del colegio y de la institucionalidad del colegio. No me digas niña, por favor, tengo 18 años. A mí me parece de maricón de cuarta, un hombre
maltratando a una mujer. Ajá. Y ustedes no quieren estudiar eso, ni historia, ni biología, no quieren nada de eso. ¿Quieren estudiar? No, no tergiverso. No, yo te trato de entender, yo no tergiverso nada, nena. A ver, nenita, escúchame una cosa, Malena, querida, linda. A mí me parece de maricón de cuarta un hombre maltratando a una mujer. El comportamiento insultante de Feynman hacia la mujer va de la mano de la obsecuencia servil al empresariado. Yo creo que Cristóbal López ni sabe. Me imagino. Y Fabián de Sousa tampoco, son dos señores, te puedo asegurar, son dos señores. Es como Mañeto, son señores empresarios. Quizás por realizar este tipo de informes, 678 fue víctima de los improperios del Feynman malo. Yo no sé si los de 678 son llamados aguinaldo, no sé. Pero son relatores oficiales, gusanos, empleados estatales en definitiva. Sé que hoy a la noche se van a ocupar de mí. Barragán querido, empleado estatal, ¿te vas a atrever a hablar de mí hoy? Y esa mesa brillante que tenés, ¿se van a atrever a hablar de mí? 678, Dios mío. Pregunta final. ¿Cuánto cobrará por adelante y por atrás el empleado estrella de Haddad y Mañeto por sus inconfesables lobbies? Bueno, muy bien. Estaba pensando, al margen de lo de Feynman, que estaba pensando en realidad alrededor del tema Moreno, que es probablemente el tema que haya desencadenado todas las confusiones en las que se vio incluido Feynman en estos días. Y pensaba que la discusión sobre Moreno, sobre la violencia de Moreno, tiene cuánto tiempo en Argentina. O sea, cuántos años hace que se dice que Moreno es violento, se lo ha mostrado. Esta escena de Sandra González es muy parecida a la de los guantes, ¿se acuerdan? Los guantes y las máscaras que sacó en su momento. Bueno, no hay una sensación, esta es la pregunta, ¿no tenés la sensación de que estamos con un déjà vu argumentativo alrededor de algunos problemas importantes de la política en Argentina? Sí, en el caso de Moreno el déjà vu es obvio y me parece que igualmente hay como cierta cosa que realimenta lo mismo, ¿no? Es decir, el tono enfático de Moreno evidentemente ayuda a cimentar el famoso personaje de polémico Moreno. Ahora, también me parece que por lo que se vio y por las declaraciones de Pimpi Colombo, que se trató de una cosa muy provocadora. El fragmento donde se habla de la ética es evidente que la pregunta está totalmente fuera de lugar, porque no estaba hablando de su propia ética siquiera, había nombrado la palabra ética y salta con el tema o sea que en este caso me parece que se busca a un personaje que tiene una cierta vehemencia del tono, provocarlo para generar este tipo de noticias, ¿no? A ver, Dante. Sí, a mí me parece que con Moreno, el problema de Moreno no son las formas, el problema de Moreno ni siquiera es el INDEC, yo creo que el problema de Moreno en realidad son los intereses que toca. Ese es el asunto, ¿sí? Con Moreno. Hay un montón de empresarios que siempre ¿sí? tuvieron todas las posibilidades abiertas y tuvieron un diálogo abierto y del mejor modo con secretarios de comercio que en realidad los ayudaban a hacer negocios. Y este es un secretario de comercio que pone algunos límites y los pone a veces a los gritos. Pero digo, parece que, como decís vos, hace 10 años creo que estamos hablando de Moreno, que se habla de Moreno, de la violencia, etcétera. Y el problema son los intereses que toca, es lo que siempre hablamos acá del tema de la forma y el contenido. Pero el problema de Moreno es el contenido. A mí igual me llama, paso al tema Feynman rápidamente, me llama muchísimo la atención una persona que en la misma frase puede decir maricón de cuarta y trátenme con respeto, y no le hace ruido esto, digamos, ¿no? Y el tipo se maneja así, es maricón, primero fue maricón de cuarta Moreno, después eran gerentes de cuarta lo que le habían echado, el de cuarta lo tiene así, le sale permanentemente de la boca, un tipo que ya tiene como el personaje del enano fascista, digamos, ¿no? Es como que él es ese personaje y evidentemente lo está profundizando, pero también me llamó mucho la atención el tema de cómo tan rápido se puede instalar una mentira en la Argentina y cómo es tan difícil después dar marcha atrás. Porque se dijo que le habían censurado el programa ese día al mediodía y hay gente que todavía hoy sigue diciendo, pero le censuraron un programa a un periodista en C5N y nunca se pudo dar marcha atrás del todo
con que no se lo habían censurado, con que le habían avisado. La primera vez que el tipo dice, el viernes le avisaron a mi productor, y yo recién me entero hoy, bueno, habla con tu productor durante el fin de semana, o sea, no existe un periodista que no hable con su productor del viernes hasta hoy. Digo, Jorge Lanata, nuestro querido colega, lo entrevista como si fuera un estadista al mediodía, y dice, y esto es lo que yo veo que va a pasar el 8D, y lo que va a pasar que es una truchada, digamos, o sea, si lo que esperamos para el 8D es que hagan este tipo de truchadas, la verdad es que sería bueno que lleguemos al 7D un poco conscientes de lo que hay que transformar en los medios en la Argentina, ¿no? Sobre eso una cosa muy chiquita, ¿no? Primero, hoy Feynman entrevistó a 2 chicos de 16 años y terminó la conversación diciéndoles conchudos. ¿En serio? Sí, así que seguramente no me falten el respeto, mañana lo vamos, con todo respeto, con todo seguramente. Pero respecto, y además lo vinculado con lo que decía Telma antes, el martes me llaman de una radio de Colombia, ¿no? Una radio que estaba bastante informada, ¿no? Para preguntarme el tema del 7D. Y me dice, bueno, estamos preocupados porque justamente sabemos que ayer hubo un caso flagrante de censura en la Argentina. Y era el caso del payaso no sé si atreverme a decirlo, pero payaso, ¿no? Digamos, entonces, otra vez volvemos también al tema de quién lee, cómo se informan los de afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Los de afuera se forman, lamentablemente, se informan basta leer El País de España para darse cuenta cómo se informan y los prejuicios enormes que hay respecto de la Argentina y de América Latina en general. Pero yo quería hacer una pequeña asociación con el tema de la provocación, ¿no? Estábamos hablando de Sandra González con el tema de la provocación y todo lo demás que vimos después, no sé si vamos a ver lo de Bárbaro, la provocación con este programa y con los que venimos a este programa, digo, como buscando una reacción con respecto a eso, no tanto por parte de Feynman como en general, tratando de que uno salte desubicadamente respecto de eso, ¿no? Cortito, Cintia, por favor. Muy cortito. ¿No les suena raro, pensando en la funcionalidad de los intereses frente al 7D y las corporaciones, que haya salido justamente Moreno denunciado por 2 casos de violencia de género en la misma contemporaneidad de los hechos? Uno haya sido denunciado en el programa de La Nata y ahora este de Sandra González, intencionalmente y además poniendo en discusión y no hablando de la cuestión de fondo, que son la ética de las asociaciones del consumidor. Justo en este momento hay 2 denuncias de violencia de género contra Guillermo Moreno. Y algo cortito, estuvo dando entrevistas el chico que le preguntó sobre las conferencias de prensa a la presidenta en Georgetown. Leyó un comentario de La Nación y lo inspiró a hacer esa pregunta. Vamos a ir a un corte, señores, ¿les parece bien? Nos vamos a un corte con más 678. Les quiero decir que mañana tenemos un debate bien interesante aquí con la presencia de Eduardo Josami, el director del Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, y el escritor y periodista también Eduardo, y de Sergio Bergman, rabino, legislador porteño del PRO. Esto va a ser mañana en el horario habitual de 678. Ahora vamos a ir a un corte, en un ratito volvemos con más. Dale. Buscamos muchos años la posibilidad de un crédito. Siempre vivimos alquilando, de prestado también. Lo veíamos muy difícil poder construir con los ingresos de uno o adquiriendo cualquier otra forma de financiación. Hace un tiempo veníamos con la idea de poder construir en nuestro terreno. Esta nueva línea de crédito con las tasas más accesibles. Siento que le dejo algo a mi hija. Me metí en la página del ANSES y me inscribí. Fue rapidísimo. En 2 meses nos asignaron el crédito. La idea de la casa siempre fue para nosotros nuestro nidito. Con una vista a los cerros. El armado de la parrilla. Asados, y me gusta recibir amigos. La casa capaz que no será muy grande, pero el corazón es grande. Después de 28 años de casado, este sueño para nosotros se hizo realidad. Ahora sí que voy a tener espacio. Para mí es un orgullo tener mi primera casa. Estamos muy felices. Detrás de cada crédito hay una historia. Ya son más de 25.400 las familias que empiezan a escribir la suya en su casa propia. Podés inscribirte en el programa entrando en www.anses.gov.ar, porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa. Estoy perdido en Miami, bajo el terrible cielo del Caribe. Soy como una sombra de mí mismo, celebrando la caída del imperio. Un lugar donde acampar en este infierno, gente flotando en